Les voy a presentar entonces al segundo, que debería haber sido el primero de nuestros ponentes, al profesor Javier de Felipe. El profesor de Felipe es profesor del CSIC, es director del Laboratorio de Circuitos Corticales del CSIC. Ha sido y es uno de los directores del Human Brain Project. Saben que este es uno de los proyectos más importantes del mundo y es un honor tener a un español como uno de los directores precisamente de este gran proyecto. Algo que a mí me fascinó, que justamente en la etapa que yo le conocí, es precisamente que fue uno de los iniciadores del proyecto Neurolab, que el proyecto Neurolab, dedicado también a Cajal, fue aquel en el que se intentó investigar cómo se podía hacer el desarrollo en el espacio, es decir, la falta de gravedad, cómo afectaría al desarrollo neuronal. Y es algo tan importante, desde mi punto de vista, para la humanidad, se podrían tener o no hijos en el espacio y, por tanto, hacer viajes con varias generaciones en el espacio. Y esto fue, Javier, uno de los precursores de este estudio y que tuvo unas conclusiones pues, realmente muy importantes para lo que es para la humanidad, ¿no? y esos posibles viajes. Quizás el doctor de Felipe, desde mi punto de vista, destaca más es el aspecto creativo, de creador constante, en el que no para nunca de tener ideas y de hacer innovaciones en ciencia, ¿no? Y creo que es, por tanto, un honor para todos nosotros tenerle hoy aquí, si somos capaces de ponerle en algún momento la ponencia. Bien, pues voy a hablar hoy de la importancia de la figura de Cajal y su influencia en nuestros días. Y claro, esto, lo que hizo Cajal, es tan vasto que es imposible resumirlo en una conferencia de tan poco tiempo. Pero las investigaciones sobre la microanatomía de prácticamente todo el sistema nervioso, sus observaciones sobre la degeneración y regeneración y sus teorías sobre la función, desarrollo y plasticidad tuvieron un impacto tremendo tanto en su época como en nuestros días. Y, de hecho, Cajal se considera el padre de la neurociencia moderna y sus teorías, incluso la forma muchos de los vocablos que utilizamos y de los términos de neurociencia son originados por Cajal. Y eso muchos jóvenes y también adultos, jóvenes adultos no, me refiero científicos, y no lo saben. Simplemente hablamos de fibras musgosas, de fibras trepadoras, de espinas, y esos eran términos que Cajal utilizaba para referirse a ciertos aspectos de la estructura del cerebro. Bien, pues voy a empezar con esta diapositiva que suelo poner en mis conferencias. Me gusta mucho porque es una forma de mostrar de cómo Cajal escribía en aquel tiempo, como otros muchos científicos, esa forma tan romántica de describir lo que uno sentía cuando estudiaba el cerebro. Decía, sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, es decir, cómo somos capaces de crear estas magníficas miniaturas, el escribir música, la pintura, todo esto son procesos emergentes de nuestro cerebro. Inventar, construir, inventar el avión, un ordenador, todo esto es increíble, es un proceso de nuestro cerebro. Y claro, tan solo por esto ya muchas veces me sorprende cómo no hay un interés del público general en el estudio del cerebro, porque nuestro cerebro es la esencia de nuestra humanidad. Nosotros somos nuestro cerebro y no hay otra cosa. Y ahí está. Y entonces, claro, el saber cómo está formado nuestro cerebro, con su estructura, su organización, pues eso es un gran desconocido que tenemos todavía. Pero, sin embargo, cuando hablamos de enfermedades o alteraciones que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, que ha hablado Celso anteriormente, o epilepsia, pues entonces sí se comprende que es necesario conocer el cerebro para conocer mejor las enfermedades. Y así es que uno de los objetivos principales de la neurociencia actual es tratar de averiguar
cuál es el diseño de los circuitos del cerebro, es decir, cómo está compuesto y cómo la actividad de las neuronas, de esas conexiones, esas chispas que tenemos en nuestro cerebro, da lugar a estos procesos emergentes, cómo surge la memoria, la imaginación, un pensamiento, el color, lo triste de una noticia, todo eso viene de nuestro cerebro y claro, y eso es un misterio que desconocemos. Entonces, dos importantes adversarios cuando se empieza a estudiar el cerebro es lo pequeño y lo incoloro. Es decir, para ver el cerebro pues tienes que hacer secciones muy finas que te permitan visualizarlo a través de un microscopio, porque las células son pequeñísimas, tienen niveles de milésimas de milímetro. Y luego es incoloro. Esto es un corte tal cual de un cerebro humano. Aquí vemos lo que es la sustancia blanca, se ve muy bien, y esto es la sustancia gris, y que realmente pero es incoloro, no viene con color. Y claro, para eso hay que desarrollar tintes para poder visualizar su estructura. Y esto ha dado lugar al desarrollo de los microscopios ópticos, en primer lugar, y el desarrollo de las técnicas de tinción. Esos fueron los grandes desafíos del comienzo de la neurociencia, ¿no? Así como lo estudiamos, ¿no? Y aquí vemos 1852, un libro clásico de Kelliker, que era uno de los histólogos y neurobiólogos más importantes de aquel tiempo, en 1852, que es cuando nació Cajal. Estamos hablando de hace muy poco tiempo, realmente, si hablamos de nuestro origen del cerebro, el Homo sapiens, 200.000 años, y estamos ahora hablando de hace 150 años más o menos del origen de todo esto, de lo que hemos avanzado desde Kelliker hasta nuestros días, es impensable, ¿no? Y aquí vemos, este es un clásico libro de aquellos tiempos que utilizaban los estudiantes de medicina, y esto es una imagen de los tipos de células que había en el cerebro. Vemos que lo que se conocía era súper simple, era todo bastante primitivo. Vemos que hay células como estas, que entonces no se llamaban células nerviosas, neuronas, se llamaban glóbulos o cosas que había ahí, porque decían, trabajos que decían, cuando miramos por el microscopio, hay una cosa muy importante que vemos como glóbulos, y esto debe ser importante, o sea, hay cosas ahí que parece que es importante. Entonces, aquí vemos estas que no tienen prolongaciones, y había muchos científicos que discutían si había células nerviosas con prolongaciones y otras que no. Y esto es una fibra que hay aquí, y que no se sabía si las fibras, los axones, venían de una neurona o era un producto de la cristalización de la sustancia gris, o sea, que era un desconocimiento total. Y así, entonces, en 1873 ocurrió un paso gigantesco en la neurociencia, que fue el desarrollo el descubrimiento de la reacción negra, la reacción negra de Camillo Golgi, que no voy a entrar en detalles, pero vamos, lo que hizo fue un método muy sencillo para visualizar neuronas. No lo hizo adrede, sino simplemente había puesto un trocito de cerebro con dicromato potásico, que era lo que se utilizaba para endurecer el tejido, el cerebro. Para cortarlo hace falta que esté duro. Si uno compra un poquito de sesos y lo compra, lo ves que está como gelatinoso, ¿no? Y aquí, bueno, Barcia, que está aquí ahora, el cirujano, lo sabe bien. Que está eso. Entonces tienes que endurecerlo, y lo que se le ocurrió poner nitrato de plata, y al cabo de un tiempo vio que el tejido, el cerebro, se había puesto oscuro y súper duro. Entonces vi que bien, se puede cortar muy bien porque está muy duro. Cortó, y lo que vio es esto. Vio neuronas que se habían marcado, las células se mostraban las prolongaciones dendríticas y sus otras prolongaciones, que era el axón. Entonces, esto comparamos con los métodos de tinción que existían antes de 1873, que era como el carmín. Esto es lo mejor que se podía ver. Esto es una célula de Purkinje y esto es todo lo que se sabía. Bien, entonces, en 1873, aquí vemos un regalo de Cajal a la biblioteca del Instituto Cajal, donde habla de el trabajo de Golgi, y aquí vemos la primera ilustración de Golgi con el método de Golgi. Y esto es como un antes y un después, es como de repente uno va buscando los libros y los artículos y lo que se publicaba antes de esa época y todo lo que eran esas células aisladas, una fibrita, nada. Y cuando ves esto, ves de repente que hay rutas, que hay muchos tipos de celulares, hay otras células que son las células gliales, en fin, que esto representaba un avance espectacular. Y aquí vemos a Cajal en su mesa,
en una película que me acuerdo que cuando la vi me quedé impresionado porque yo durante muchos años he visto esta mesa y este microscopio y siempre decía yo que, bueno, ahí está, y dice que Cajal lo utilizaba y lo veía. Y digo, será lo que pues, porque es lo que se dice. Pero cuando ves esta película y ves este microscopio y esta misma mesa, ya te lo crees. Y entonces esto no es un PowerPoint que ha sido especialmente tratado, como me preguntaba una vez, es una película de verdad. Entonces, es increíble que con estos métodos tan sencillos como el nitrato de plata, o sea, el método de Golgi, y estos microscopios, fue posible un cambio radical en el curso de la historia de la neurociencia. Entonces, en 1888, ya nos vamos acercando al momento actual, aquí vemos la primera publicación de Cajal en 1888, y aquí si nos pensamos en esto es súper importante porque pasaron 15 años desde que se descubrió el método de Golgi. Estaba el método de Golgi, pero los científicos no lo utilizaban, porque no se lo creían, etc. Entonces fue Cajal cuando, después de una visita a Luis Marro, le enseñó el método de Golgi, etc., no voy a entrar en detalles, vio esta maravilla y dijo, voy a empezar a trabajar con este método. Y entonces, en el primer artículo que publicó en 1888, ya demostró la existencia de las espinas dendríticas, y las denominó así, y también alcanzó una de las conclusiones críticas, que es la teoría neuronal de que los axones y las dendritas terminan libremente, como veremos en un segundo. Esto es importante porque Golgi y Cajal tenían los mismos métodos, tenían los mismos microscopios, pero interpretaban de forma distinta. O sea, es decir, la genialidad de Cajal fue la interpretación microscópica del mundo microscópico. No que muchas veces se piensa, pues que tuvo este método o este microscopio. No, es que ese método lo tenían muchos y también los microscopios. Entonces, Golgi pensaba, no lo he explicado antes, pero la teoría que prevalecía en aquel tiempo es la teoría reticular. Las dendritas y los axones fueron una malla. Y entonces Golgi dijo, con mi método he descubierto, que es la teoría de Gerlach, de decir, no, las dendritas terminan libremente, como vemos aquí. Es el axón que forma una red y que a través de esta red se comunica los impulsos nerviosos por todo el cerebro. Entonces, en Cajal dijo, bueno, yo también confirmo lo que dice Golgi, de que las dendritas terminan libremente, pero también ocurre con los axones, que cuando terminan aquí hay una separación física. Claro, esto es una especie de locura porque en aquel tiempo no se conocía, no se tenía el concepto de neurotransmisión, y claro, ¿cómo es posible que un impulso llegara de una neurona a otra si está fragmentado? Imaginemos un cerebro de cristal roto en millones de piezas, tenemos 100.000 millones de neuronas y que todas ellas son independientes. Entonces, ¿cómo puede pasar la corriente de un sitio a otro si es como un cerebro fragmentado, está roto? Y esto, entonces, ¿qué ocurrió? Esto dio lugar a nuevas formas de interpretar de cómo funciona el cerebro y a buscar ideas de por qué, si esto es cierto, cómo se puede explicar ese tipo de transmisión. Y por eso esto dio lugar al nacimiento de una nueva época en el procesamiento, de pensar de cómo funciona el cerebro. Aquí vemos una cosa que es importantísima, es la ley de polarización dinámica. Cuando Cajal miraba una preparación como esta, se preguntaba cuál es la dirección del impulso nervioso dentro de la neurona, que no se habían dicho nadie lo sabía. Va para arriba, va para abajo, va por todos los lados. Y entonces dice, propágase como el sonido o como la luz en todas las direcciones, o marcha constantemente en un solo sentido a la manera del agua del molino. Entonces esto es la ley de la polarización dinámica, que hoy no tengo tiempo para explicar. Entonces lo que propuso, a diferencia de Golgi y de otros científicos de aquel tiempo, es las flechas. Estas flechas que son las típicas que aparecen en los dibujos de Cajal, que todo el mundo dice, qué bonito, o sea, ¿y por qué ponía esas flechas? Era porque pensaba que las dendritas recibían información, se integraba en el cuerpo y salía esa información a través del axón. Y estas flechas son las que te indican el flujo de información, lo cual es espectacular. De una masa de cerebro que era todo así como una masa inerte, a poner flechas, ¿no? Y todo esto es... Pero vamos, que esto no se lo inventaba, eso tenía una base que no me da tiempo a explicarla hoy. Y esto es importantísimo porque aquí entonces tenemos los primeros circuitos de la corteza cerebral, una estructura súper compleja, que era un sitio
impensable entonces, y aquí tenemos estos circuitos. Y esto supuso un inicio para trazar los circuitos de todo el cerebro. Y bueno, y esto es una... no me da tiempo tampoco hablar de esto mucho, o mejor dicho, casi nada o nada, porque es que esta idea de que el aparato receptor, las dendritas, el aparato de distribución, el axón, etcétera, es lo que se basa en 1943 McCulloch y Pitts en el desarrollo de la teoría artificial, que es lo que ha dado lugar a las redes artificiales. La inteligencia artificial, que está de moda ahora, resulta que Cajal fue el verdadero inspirador. O sea, esto de aquí, esta neurona, que no voy a poder explicar, que es la neurona virtual, perdón, artificial, está basada en esto que hablaba Cajal. Entonces, ahora, de forma rápida, bueno, muy rápido siempre, pero vamos, más rápido, es el presente actual, no 100 años después. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo ahora, que disponemos de nuevos métodos neuroanatómicos, de computadoras y herramientas informáticas que nos hace progresar a una velocidad muchísimo más rápida que los tiempos de Cajal. Pero seguimos la senda de Cajal. Esto es uno de los grandes proyectos. Antes del Human Brain Project era el Blue Brain, que en España le llamamos el Cajal Blue Brain en honor a Cajal. Tenemos a Cajal hasta en la sopa, hasta en los grandes proyectos. Y entonces el objetivo principal es desarrollar nuevas tecnologías para el estudio del cerebro. Entonces es un abordaje multidisciplinar. Ya no es como los tiempos de Cajal, que un profesor iba en su laboratorio y solamente se hacía lo que él hacía. Por eso el método de Golgi tampoco se distribuyó mucho, porque era lo que hacía este señor Golgi, pero en otro laboratorio hacía otras cosas, porque dice, lo mío es mejor que lo tuyo. Y si además hacías un método de otro profesor, era un poco insultante para el profesor tuyo. Dice, hombre, este se ha ido con los sabios, o está no sigue mi procedimiento. Entonces, en esta plataforma, pues hay que ir matemáticos, ingenieros, etcétera, y desarrollamos tecnologías para hacer un estudio de transformación de las neuronas biológicas en neuronas virtuales para luego hacer simulaciones y comprender mejor cómo funcionan los circuitos. En analogía a un circuito electrónico, distintos tipos de neuronas corresponden a distintas partes. ¿Y por qué son importantes saber que hay células distintas? Porque cada célula tiene una función distinta y tiene propiedades distintas. Entonces tenemos que saber qué tipos son, no solamente para comunicarnos entre nosotros los científicos, una célula de Martinotti, una célula de Encesto, etcétera, sino porque son células distintas. Entonces, como ejemplo voy a poner las células piramidales, que representan un 70 a un 85% de todas las células de la corteza cerebral y son las principales responsables, como vemos en este dibujo de Cajal, de las conexiones excitadoras del cerebro, y sus espinas dendríticas, como vemos aquí, son las principales dianas de toda la excitación de las fibras glutamatérgicas del cerebro. Y además, gran parte de la información que se genera en la corteza cerebral también viene de las células piramidales. Entonces, tenemos que comprender cuál es el diseño, cómo está formado esa estructura, cómo se crea una neurona piramidal, ¿no? Entonces, la idea es eso, tenemos la célula real y aquí lo que se hace es transformar en neuronas virtuales mediante fórmulas matemáticas que luego las puedes introducir en un ordenador y hacer una simulación para ver cómo funcionan. Y esto es una de las técnicas que hemos ido desarrollando en el Instituto Cajal, es la inyección intracelular en material fijado humano. Ya no estudiamos, o sea, estudiamos el ratón también, claro, como modelos, pero sobre todo nos interesa mucho más el cerebro humano, estudiar directamente si disponemos de técnicas, métodos que nos permitan estudiar en detalle. Y a lo largo de muchos años hemos ido desarrollando un método, sobre todo por Ruth Benavides, que estará por aquí, así que lo he visto antes, para hacer inyecciones intracelulares en tejido fijado. Es decir, que podemos utilizar tejido post-mortem de individuos que han fallecido, o sea que la fuente es casi inagotable, con la única excepción que deben tener menos de 4 horas de post-mortem. Entonces es una tinción para ver núcleos, es un microelectrodo, y cuando se penetra con un microelectrodo y lo inyectas, se visualizan las neuronas perfectamente. ¿Y por qué no utilizas el método de Golgi? Porque el método de Golgi es muy inespecífico, o sea, muy inconsistente. Puedes hacer cerebros enteros y no ves una sola neurona buena. Y con esto pues puedes ir, como hemos visto aquí, pues puedo inyectar en la capa 2, en la capa 3, esta es la capa 4, etcétera. Es decir, que es consistente y te permite. Y además,
permite utilizar mediante microscopio confocal, otros microscopios de alta resolución, podemos ver espinas, las espinas dendríticas que les había descubierto Cajal, y con una calidad extraordinaria. Este era un señor que había fallecido de un accidente de circulación con 43 años, y las espinas de su cerebro. Vemos aquí unas espinas que son como dedos, y que las llaman células espinas de aprendizaje porque son dinámicas, y estas que son más gruesas se llaman de memoria porque son más estables y se piensa que está relacionada con nuestra memoria. Es decir, está ahí, ¿dónde está la memoria, no? Pues la memoria forma unas redes y estas conexiones se deben a estas memorias, estas células que cuando se pierden, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que cuando estudiamos esto, las espinas se van perdiendo poco a poco, y ese deterioro progresivo da lugar a un proceso de un deterioro cognitivo progresivo. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, este es un caso, se inyecta todo lo que se pueda durante el tiempo que nos permite hacer la técnica. Esto es la formación del hipocampo, y esto es una publicación reciente que hemos publicado de Benavides Piccione, y aquí vemos el hipocampo. Estas son células humanas con una calidad extraordinaria. Esta es la primera vez que se ve células con este nivel de detalle. Y gracias a esto, ¿para qué queremos hacer esto? Pues lo que hacemos es que los parámetros morfológicos, es decir, de cuántas dendritas hay, cuáles son sus arborizaciones, es muy importante desde un punto de vista funcional. No es lo mismo una sinapsis que esté en una rama que tiene 5 bifurcaciones que en una que esté más próxima, por ejemplo. Entonces nos hace falta conocer cuáles son sus características morfométricas. El grosor de las dendritas, por ejemplo, está relacionado con los canales iónicos y todos otros factores que intervienen en la neurotransmisión. No es lo mismo tener una dendrita muy delgadita que una dendrita gruesa. Todo esto nos hace falta. Las espinas también son fundamentales porque el tamaño de la espina está relacionado con las corrientes sinápticas, y de hecho hay científicos que dicen que la unidad de procesamiento de información es la espina, porque es compleja, se mueve, o sea, puede ser más grande, más pequeña, y esos cambios dan lugar a cambios en las corrientes sinápticas. El cuello de la espina también está relacionado con sus propiedades funcionales, es decir, que está relacionado con la computación de los impulsos que va llegando a la espina. Y así es que, pues, ya tenemos un método precioso, vemos una célula muy bonita, muchas espinas preciosas, pero ahora dice, ya la vas, ¿y cómo lo cuentas? ¿No? Porque esto tienes que contar 1, 2, 3, y entonces, claro, normalmente pues se cuentan unas pocas segmentos y luego se extrapola. Por eso se buscan métodos que permitan visualizar todas y de forma muy rápida y automática, si es posible. Y aquí vemos el número total de espinas que se pueden visualizar, porque si cada espina tiene una sinapsis, y yo tengo una neurona que tiene 20.000 espinas, tiene 20.000 sinapsis. Si tengo otra que tiene 15.000, pues tiene 15.000. Y eso lo utilizamos para ver. Me he quitado la chaqueta, hace un calor tremendo. Han puesto la calefacción. No estamos a 19 grados, ¿no? No. Bueno, pues entonces vemos que tenemos ya esto, pero también queremos saber el tamaño de las espinas, y eso ya es otra tarea mucho más difícil. Por eso hace falta desarrollar métodos informáticos para que te permitan hacer esto de forma automática. Eso es una de las tareas del Human Brain y del Blue Brain, ¿no? La idea es esta, es transformar el dato biológico en neuronas virtuales que luego nos permitan hacer esto. Y hay muchas veces que me preguntan compañeros que para qué tanta simulación y para qué se hace la computación, ¿no? Y resulta, si vemos esto es una sola célula piramidal y estas son las espinas, cada una de sus espinas con una posible corriente sináptica, y como ya he dicho antes, no es lo mismo que esta sinapsis empiece en un momento 0 y esta al 0,01 y esta al 0,2, y eso todo se tiene que integrar y son miles de conexiones. Y lo más problemático de todo, además de esta complejidad, tenemos 20.000 espinas por neurona, pero hay 100.000 millones de neuronas, y nos hace falta métodos que nos permitan analizar esas ingentes cantidades de datos. ¿Y cuál es el otro problema? Que lo que estamos viendo, esa imagen que he puesto de una inyección intracelular, es una foto fija. Es como cuando uno va andando por la calle y te hacen una foto y estás así, y es que no es que eres así, es que vas andando y te han hecho la foto en ese momento. Y eso es algo que antes no se conocía, y que se suponía que era así, pero no se sabía. Ahora lo sabemos, y aquí vemos una imagen, un vídeo precioso, donde vemos con el tiempo que el cuello cambia y la cabeza también. Y estos cambios dan lugar a cambios en las corrientes sinápticas que se generan aquí. Entonces, para entender esto, lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo también, es un modelo de espina
que tenga todos los tipos morfológicos de tamaños. Y lo que queremos hacer es, cada una de estas espinas, la quitamos la espina original y la ponemos un modelo de espina para que luego cambie. Y entonces, claro, el hacer esto, para que tengamos una idea de en qué nivel nos encontramos, ahora estamos hablando de a ver si podemos hacer una simulación de una ramita de una dendrita, nada más. O sea, no tenemos todavía una neurona completa, eso, vamos, no tenemos esa capacidad. Y estamos, por eso cuando hablamos de simulación del cerebro, en general hay que explicar que cuando es una forma metafórica también y depende del nivel de complejidad de lo que uno quiera hablar. Pero creo que nuestra ilusión es hacer la simulación de una sola célula piramidal primero y luego pasarla a otra. Y para eso hace falta superordenadores y la combinación con modelos matemáticos. Y así, no sé si voy mal de tiempo o corto, voy a terminar. Bueno, voy a terminar con esto entonces, porque si no iba a seguir con otras cosas, pero bueno. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es un proyecto multidisciplinario que aquí publicamos en la revista Cell un artículo con el Blue Brain, que somos 80 científicos entre Suiza y España, que nos ha llevado muchos años trabajar sobre esto y es el primer borrador de una reconstrucción de una pequeña corteza, una neocorteza de una rata. Y aquí es la combinación de morfología, de sinapsis, anatomía, fisiología, genética, biología molecular, y hemos generado el primer simulación de una columna. ¿Y para qué sirve esto? Además que queda muy bonito así, por la noche, ¿no? Que es bonito, bueno, también porque nos gusta también la belleza, es súper, esto es un borrador porque aquí todavía no están ni las espinas, ni tampoco están los vasos sanguíneos, el aporte de oxígeno, etcétera, ni tampoco está, de hecho, la glía, ¿no? Pues la glía tampoco, pues, no está. Pero lo que sí tenemos es un sistema que es un borrador, o sea, un modelo que tú vas añadiendo al modelo, a esto de aquí, vas añadiendo cada vez mayor y mayor datos y cada vez las siguientes versiones van a ser más completas. ¿Y la idea de esto para qué es? Pues lo que haces ahí es que tú, por ejemplo, tienes células en candelabro, tienes células de Purkinje, una célula piramidal, lo que sea. Entonces lo que haces es eliminas esa célula o ese circuito o aumentas el GABA, disminuyes el GABA, aumentas el glutamato, un receptor, etcétera, y ves cuál es el comportamiento de la columna. Es decir, en vez de hacer experimentos en animales, vamos a hacer millones y millones de experimentos en un solo día para ver cuál es cada uno de los componentes de esta columna cortical, cuál es el efecto en la columna. Y el futuro de todo esto pues es extraordinario. Todavía estamos trabajando en otras versiones más complejas, pero lo maravilloso de todo eso es que tú dices, bueno, voy a ver si voy a bajar el glutamato o el GABA-A o el GABA-B, reduzco, voy a disminuir, ¿y qué pasa a ese circuito? O sea, es decir, que vamos a poder trabajar más con el desarrollo de nuevos fármacos. Y me voy a quedar aquí porque si no... Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la magnífica ponencia y la cantidad de información que nos has transmitido. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hay una pregunta ahí al final. ¿Le puedes pasar el micrófono? Ah, está por aquí. Vale, fenomenal. Bueno, perdón porque voy a intervenir otra vez, pero lo que se ha hablado de Cajal no me quiero dejar en el tintero una serie de matices humanísticos de Cajal. Cajal dio una conferencia en la Facultad de Medicina de San Carlos, nada más y nada menos que en 1905, que fue un verdadero impacto en el mundo de la ciencia y de la filosofía. Cajal estudió el cerebro de Cervantes y Don Quijote. Naturalmente no desde el punto de vista biológico y científico, pero sí desde el punto de vista humanístico. Y dijo Cajal en aquella conferencia una frase que a mí siempre por lo menos me ha llamado la atención. Dijo, en un enlace psicoafectivo entre Don Quijote y Cervantes, Don Quijote tiene algo y mucho, el cerebro de Don Quijote tiene algo y mucho
de Cervantes, y el cerebro de Cervantes tiene algo y mucho de Don Quijote. Es el matiz polifacético que quería yo decir aquí sobre Cajal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, solo una pregunta más que me gustaría hacerte. Muchas veces, y estamos en la Semana de la Ciencia y creo que es importante recordarlo, se piensa que la investigación básica, que la investigación de anatomía y pues bueno, invertir en ella, que haya fondos para estas cosas, no llega nunca realmente a la sociedad. Y hoy, bueno, nos has demostrado cómo esto, pero nos puedes comentar un poco, porque en este sentido se piensa popularmente que no merece la pena, siempre hay que hacer inversión en los últimos momentos que sean más fáciles de que llegue, pero no se entiende por qué hay que hacer investigación. Claro, eso es lo que es la pesadilla que tenemos todos los científicos. Estamos todo el día pidiendo dinero, buscando fondos, que bueno, eso es una locura. Es mejor hasta retirarse ya y decir, ya no busco más porque estás harto. Entonces, claro, el problema está que es que el público general no medita de lo que es la ciencia. Es que, por ejemplo, el teléfono móvil, todo lo que tenemos aquí ahora mismo es un desarrollo tecnológico. Eso no viene no es echar una semilla y sale un ordenador, eso viene de un estudio de tecnología. Lo que ha contado Celso Arango de los fármacos, del desarrollo, de las resonancias magnéticas. Antes, cuando tenías un dolor de cabeza, te pasaba algo, pues te abrías la cabeza y luego veías, pues no tiene nada, ciérralo, ¿no? Y ahora, pues eso, pues te haces resonancias, ves cosas, ves unas máquinas que ya la utilizamos como algo normal. Me hace una resonancia, una tractografía, y te haces una foto así de interior, qué bien. Pues eso tiene un trabajo detrás muchísimo de los trabajos que haces tú con la magnetoencefalografía, cómo interpretas las señales en distintas enfermedades, y eso requiere inversión económica porque hay que pagar a la gente que trabaja en eso y los aparatos. Y si no lo tienes, pues luego lo que sí es una pena también, que uno se da cuenta de la inversión, lo importante que es cuando tienes un problema tuyo. Es decir, muchas veces dices, hombre, este es un científico, un artista maravilloso, muy conocido, que ahora ha puesto 20 millones de euros para el estudio de la esquizofrenia o lo que sea, ¿no? Y es que tiene un hijo que es esquizofrénico, o tiene no sé qué, o que para el cáncer de colon, y es que tiene cáncer de colon, pero no se le ocurre hacerlo antes, ¿sabes? Ese es el problema. Pues muy bien, muchísimas gracias de verdad, Javier, y te queremos dar este obsequio de la Fundación Humanismo y Ciencia. Muchísimas gracias.